Este es el indicador, sí, puntero. Entonces aquí tenemos una neoplasia y tenemos que saber primero las bases anatómicas para decir o considerar a la hora que estemos interpretando el estudio o que tengamos que dar una interconsulta de qué parte es. Pues la importancia de saber que hay uno cervical y que termina aproximadamente a nivel del cricoides o del C4, aquí no se ve el C4, no sé cuál sea el C4. Tampoco veo el cricoides, pero considero que más o menos va a estar donde se termina la laringe, ¿sí? Y hasta acá abajo va a ser el torácico. Hasta acá. Entonces, eso que estamos viendo es un cáncer. ¿Cómo voy a pedirle interconsulta al médico que quiero que lo valore? ¿O cómo lo considero? ¿Superior, medio, inferior? ¿Sí? Entonces, quizás esas pequeñeces de lo que aprendieron en anatomía se van a aplicar aquí. El segundo punto es que tiene tres partes o tres capas nada más. La mucosa, la submucosa y la muscularis. A diferencia de todos los demás órganos, no tiene adventicia, o sea, no tiene un órgano que lo recuerde. Y anatómicamente esto es muy importante porque entonces no tiene algo, el esófago no tiene algo que lo proteja. Es un órgano que está relativamente sin protección de los órganos externos. O al revés, si vemos una agresión de la luz del esófago hacia afuera, no hay algo que limite. Y está rodeado de una cadena ganglionar periesofágica. Y esta cadena ganglionar va desde la parte cervical, la torácica y la abdominal. Y eso va a tener importancia para entender cómo se comporta esta enfermedad que es el cáncer de esófago. Entonces ahí están los tres puntos, el cervical, el medio o el torácico y el inferior, ¿sí? O abdominal. Y aquí está más o menos el límite. Este sería la limitación del cervical. Y algunos consideran que el torácico debería terminarse aquí, otros que hasta acá abajo, ¿sí? Entonces algo que no está bien establecido, pero habitualmente uno considera que la parte que está por abajo del diafragma es el abdominal. Es una enfermedad, decía, relativamente rara, no es tan frecuente, y como dice ahí, en Estados Unidos nada más se reportan 5 casos por cada 100,000 habitantes por año. Pero vean el segundo renglón, China e Irán reportan hasta 20 casos, y los afroamericanos en Estados Unidos son 18 casos. O sea, tal parece que es una entidad que afecta a cierto grupo poblacional. Y si los latinos, como nos dicen en Estados Unidos, nos formamos del lado de los afroamericanos o del lado de los güeros, de los anglosajones. Y tenemos una incidencia de 1.5 por cada 100,000 habitantes. O sea, para los latinos es una enfermedad relativamente rara. Y para México ocupa apenas el 0.3 al 0.5 de todos los cánceres. Entonces, saber esto es tener la idea de lo que es, porque no es una enfermedad tan frecuente. Y lo que debemos entender es cuáles son los factores de riesgo que dan o que pueden precipitar esta enfermedad. El más importante es este. Ahí les puse. Eres lo que comes. Todo pasa por el esófago. Todo. Pasa hasta lo que no nos comemos. O sea, los humos o lo que respiramos. Porque tenemos aerofagia. Y la dieta va a ser un factor importantísimo dependiendo de la cantidad y de la calidad. El factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer resulta que es el tabaquismo. O sea, no nos lo tragamos. No nos comemos el cigarro. Pero por supuesto que estamos haciendo aerofagia a la hora de estar fumando. El segundo es el alcohol, y ese sí pasa por el esófago. Y entre bebidas más irritantes, o más ácidas, o más concentradas, tenemos mayor riesgo. El tercero, y es todo lo que comemos en la dieta no latina, la dieta americana, es todo lo frito y toda la grasa, y todo pasa por el esófago. Y el cuarto punto es lo que casi no está de moda ya, pero sí lo ocupamos en los barbecue o en las carnes asadas, todos los alimentos ahumados. Esos 4 factores van a aumentar el riesgo. Como ven ahí, el tabaquismo hasta de 5.1 a 1. O sea, el que fuma tiene 5 veces más riesgo
de una persona que no fuma de desarrollar un cáncer de esófago. Entonces llega el viejito de 60 años que ha fumado desde los 20 años y pregunta, ¿y por qué me dio esta enfermedad? Pues no tengo mucho nada que contestar, ¿verdad? El cuadro clínico habitualmente el esófago, tenemos que entender que no tiene mucha inervación. Así es que no tiene sensibilidad. Y los síntomas son inespecíficos, pero el primero va a ser pérdida de peso. El paciente empieza a consumir. El segundo, como dice ahí, a lo mejor tiene tos, se le atora tantito, le duele para tragar, pero nada más. Y la enfermedad puede seguir creciendo. Ya cuando tiene los últimos síntomas, dolor retroesternal, sensación de cuerpo extraño o disnea, es porque es una bolota que ya no lo deja tragar, o ya se atora la comida aquí. ¿Sí? Ya cuando tiene aspiración bronquial, es porque todo esto se queda atorado y se va durante el sueño a los bronquios. El último sería derrame pleural. Y si el esófago no tiene una adventicia, lo que significa es que ya se diseminó. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad, quizás lo más difícil es interpretar los síntomas del paciente, porque es poco específico y no duele, o cuando duele es demasiado tarde. ¿Sí? Tenemos dos estudios que tenemos que considerar que van a ser como lo más importante. La radiografía aquí no sirve para nada, no se ve nada. Así es que tenemos que ser muy intuitivos a la hora de interrogar. Y el signo predominante va a ser pérdida de peso. Pero no pierde peso hasta porque dejas de comer pan. Así es que si es un paciente adulto que dejó de comer o sigue comiendo y no tiene apetito, que es lo más importante, o lo refiere como que quiere comer y le da asco, aguas, ¿sí? Si además de eso dices que como que se me regresa, 3 puntos. Oiga, en la noche toso y no puedo estar acostado porque no hago digestión. No puedo tragarme más que medio vasito de leche porque ya no pasa. Entonces ya debemos tenerla. Tenemos que ser muy perspicaces de pedir algún otro estudio. Y el segundo va a ser la serie esófago gastrodenal. Fíjense que es un estudio sencillo y barato, antes que un estudio más sofisticado. Y la importancia de saber cuáles son las partes, además saberlo interpretar. Ahí tienen una serie esófago gastrodenal, donde se ve el tumor. ¿Cuál es el tumor? Arriba, en medio, abajo. Si aquí está estrecho y se repiten las dos imágenes, este es el tumor. ¿Sale? Y esto es lo que se ve. El segundo elemento, ok, va a ser endoscopía. Y la endoscopía es con fines de tomar biopsia. No a ver qué encuentren, sino que tomen biopsia. El diagnóstico va a estar dado por la biopsia. La diseminación entonces va a ser vía hematógena y en segundo lugar va a ser vía linfática. Ya dijimos que el esófago está rodeado de esta red de vasos linfáticos alrededor del esófago que se llaman cadena ganglionar periesofágica. Si no tiene adventicia, entonces el tumor fácilmente se sale hacia afuera, infiltra la pared. Segundo, se va por las venas y tercero, por los ganglios linfáticos. Si se va a las venas, ¿a dónde se va? ¿A dónde van las venas de drenaje del esófago? A ver, piénsenle tantito. El sistema venoso del esófago, ¿por dónde se va? ¿Para arriba o para abajo? Los vasos linfáticos van para arriba o para abajo. Para arriba. Si sospechamos que es vía linfática, ¿qué debemos de buscar? ¿Ganglios linfáticos dónde? ¿A dónde van los ganglios linfáticos que van para arriba? ¿Qué parte? Ganglio supraclavicular izquierdo. Todo el drenaje linfático va por aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es el sistema linfático más importante? ¿Cómo se llama el vaso linfático? Y va del lado izquierdo. ¿No? Entonces lo investigan. Para eso es la anatomía. Y como yo no soy maestro de anatomía, les toca investigar.
Lo que están viendo aquí es una imagen invertida. Este es el medio de contraste. Perdón, lo negrito es el medio de contraste. Y todo esto es el cáncer de esófago. ¿Es un cáncer de esófago de qué parte? Inferior. Vamos a ponerle tercios. Así es más fácil. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. No alcanzamos a ver dónde está el cricoides, no alcanzamos a ver si está por arriba o por abajo de la bifurcación de la tráquea. Entonces está en el tercio inferior. ¿Y abarca hasta dónde? Entonces resulta que también abarca hasta partes del esófago abdominal, ¿no? Entonces, va a haber estudios muy sencillos y baratos que por 300, 400 pesos vamos a poder llegar al diagnóstico. Algunos estudios van a ser poco útiles. Y les puse aquí el ultrasonido, perdón, la tomografía y no está en amarillito. Sí puede ser útil, pero después de la serie gastroduodenal. El ultrasonido transesofágico va a ser muy útil y nos puede decir cuál es la extensión más allá de la pared del esófago o la extensión o diseminación a vía linfática, periesofágica. Y claro, en su momento podemos utilizar PET-TAC o PET-SCAN y no va a tener ninguna utilidad ni el gamagrama ni la resonancia. Entonces aquí la base va a ser el primero y el segundo. Y el ultrasonido transesofágico hay como 5 aparatos en todo el país. Así es que, no hay en Celaya, así es que no es una opción de diagnóstico fácilmente accesible. Ahí tienen otra imagen. Otra vez, el medio de contraste aquí está en blanco. ¿Sí? ¿Dónde creen que es la enfermedad? ¿O dónde no pasa? Aquí no pasa. ¿Ok? Y aquí tienen la misma imagen. Y aquí se alcanza a ver además algo así medio difuso, medio raro. Aquí. ¿Ok? Y aquí está completamente estrecho. Entonces aquí, a este signo le llaman cola de ratón. Esto. Y ahí tienen otra. ¿Cómo está todo? Esta es una oblicua. Y ahí tienen otra, que es la misma. Y aquí tienen otra que se dibuja más bonito todo. Y aquí tienen la imagen de cola de ratón. Y aquí tienen una imagen que le llaman de manzana mordida. Que es esta misma. ¿Sí? Y ahí hay otra. Y este es estómago, que está contraído, pero la imagen maligna o la imagen de neoplasia está aquí abajo. ¿Sí? Debemos entender que lo que estamos viendo son imágenes en negativo. Así es que no vemos la masa, vemos por dónde no puede pasar el medio de contraste. Y aquí hay otra grandotota. Ok, la diseminación es linfática, les decía. Y si es linfática, entonces no la vamos a ver. En algunos casos la vamos a tocar. Ganglio supraclavicular izquierdo. Venosa. Venosa va a ser pulmón e hígado. Y extensión a tejidos vecinos, pues todo lo que está alrededor. ¿Qué está alrededor del esófago? Los pulmones, antes de los pulmones. La pleura primero. Entonces, la primer órgano va a ser la pleura. Hay otra imagen, está muy fea, no se alcanza a ver, pero está, aquí ven como que está mordido, está mordida. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? ¿Sí? Bueno, esa es la tomografía. Y la tomografía lo que tenemos que buscar son, pues ahora sí que el grosor del esófago. Claro que tendremos que tener una idea de cuánto mide la pared del esófago. ¿Cuánto mide? ¿Eh? Recio. Recio, ¿cuánto mide la pared del esófago? 5 a 12 milímetros. Ok, así con los dedos, ¿cuántos son 12? Así. Pues primero ubiquémonos. Esto es hígado, ¿no? Esta es la parte inferior del estómago. Esto es aorta, del lado izquierdo. ¿Sí? Este es el esófago. ¿Cuánto mide esa pared? Aquí tienen la reglita. Aprendan a ver la reglita. Esta es la medición. Esto mide como 2 centímetros ya. Eso es neoplásico. ¿De acuerdo?
Pero vean cómo tienen que saber primero dónde buscar la enfermedad. Por eso la tomografía no va a ser aquí la primera herramienta diagnóstica, es la segunda. 3, endoscopía, y endoscopía es biopsia nada más. Si no hay biopsia, no nos sirve la endoscopía para nada. Si alguien me hace una peliculita, es gastroenterólogo, me hace una peliculita del esófago bien bonito y le ponen hasta musiquita, si no tomaron biopsia, no hicieron un estudio útil. Y la importancia de establecer el diagnóstico es que me digan qué variedad de tumor tiene. Sí es cierto que el 90%, como dice ahí, es adenocarcinoma, pero hay otras variedades. Para hablar de tratamiento necesito la histología, porque voy a utilizar tratamientos diferentes para las otras variedades. Entonces, lo que deben de tener importancia es, la histología más importante es adenocarcinoma, pero no son todas, 90%. Esta es la forma de diseminación. Si inicia en la mucosa, aquí arriba, se va a diseminar a través de las capas. Y así es como lo tenemos que entender, que es la etapificación. Que involucra a la mucosa o que involucra a la submucosa. Y esta que involucra a la muscularis, ¿sí? Y esta que a los ganglios linfáticos, y esta que se sale a órganos vecinos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de otros estadificaciones donde dices tú, es el tamaño tumoral, o es, se salió o no se salió, aquí es cuántas capas del intestino está abarcando. Y se parece mucho esta con la del colon, entonces nada más hay que tener una idea. Entonces, T1, aquí dice, invasión a la muscularis, a la mucosa, hasta la lámina propia, o a la submucosa. T2, invasión a la muscularis propia. T3, invasión a la adventicia, pero no tiene adventicia. Entonces significa que ya se salió del órgano o llegó hasta la capa superficial. Y T4 que llega a los tejidos adyacentes. Entonces va a haber una estapificación clínica en base a los estudios, y esta se va a basar habitualmente con ultrasonido transesofágico, pero no lo tengo. Bueno, pues entonces con tomografía. Y el definitivo será con cirugía. Y entonces lo tendremos que clasificar por el sistema TNM, que es de la AJCC, que es esto. Igual que casi todos los tumores, los dos primeros, etapa 1 y etapa 2A, se considera una enfermedad temprana. Enfermedad temprana es porque vamos a ofrecer un tratamiento con fines curativos. Una enfermedad avanzada de 2B en adelante, y si ponen atención, la 2B ya tiene N1, o sea que ya tiene metástasis a ganglios. Entonces, disminuyes probabilidad de curación con un tratamiento inicial o quirúrgico. ¿Esta cuál es? ¿Qué etapa por default es? Ya tiene agua, tiene derrame pleural. Ni siquiera vemos el tumor. 4, ya, tan. ¿Qué opción de tratamiento? Ya no voy a pensar que lo voy a curar. ¿Sí? Pero hay que ofrecer un tratamiento. No estoy diciendo que no lo voy a dar. Y esto tiene traducción en su pronóstico de sobrevida. Entonces, la etapa clínica 1, un TIS o in situ, sería esta rayita ahí. ¿Quién sabe qué hizo? Esto. Y luego ya le vas bajando a 1, al 2, al 3 y al 4. ¿Sí? Entonces, hablar o aprender a hablar de etapas es porque además tiene una traducción de cuál es el pronóstico de mi paciente. No es el que yo diga, es lo que dice la estadística. A fin de cuentas, yo no tengo una bolita mágica. ¿Sí? Aquí tienen una gráfica diferente, pero básicamente es lo mismo. Y quizás lo tengamos que ver así o leer así. Si esta es la T1, ¿sí? La sobrevida máxima de los pacientes es aquí. ¿Sí? Y lo que está hablando es que la mitad de estos, que es aquí, más o menos, es a los 20 meses. 20 meses, ¿sí? Recae en la enfermedad. Cada puntito que baja es un paciente que recayó o que murió. Aquí estamos hablando de un T4, significa que la mitad de los pacientes están prácticamente muertos
a los 12, 14 meses. ¿De acuerdo? Quizás cuesta trabajo interpretarlo al principio, pero así es. ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? Pues como dice ahí, acá arriba, el tratamiento primario es cirugía. Y la cirugía es radical. Pues la cirugía radical debe consistir en una disección, o sea, todo el esófago, con la disección de todos los márgenes alrededor y la cadena ganglionar, a lo que se llama márgenes quirúrgicos sin enfermedad y todo el drenaje ganglionar. El rollo va a ser después, ¿qué le vamos a hacer sin esófago? ¿Por dónde le vas a dar de comer a ese paciente? ¿Sí? O le haces una cirugía reconstructiva, o le pones un tubo, a ver qué. Eso es cosa aparte. Pero lo que tienen que saber es que la cirugía mínima con fines curativos es cirugía radical, con disección ganglionar. La segunda opción de tratamiento, si no lo puedes operar, hay que ofrecerle algo a ese paciente. Y nuestra segunda opción, aquel paciente que ya tiene N1, que ya no es candidato a cirugía, o que está en malas condiciones clínicas, o bien que no se va a beneficiar de una cirugía, hay que darle un tratamiento alternativo. Y eso es radioterapia en primer lugar. Se ha demostrado que el cáncer de esófago es altamente sensible a la radioterapia, perdón. Pero requiere dosis muy altas de radiaciones. Esta es la dosis que necesitan, 4.500 a 5.000 centígrados. Pero el esófago está rodeado ¿de quién? De los órganos vitales. Por adelante, ¿quién tiene? Atrás, ¿quién tiene? Grandes vasos primero, aorta y cava por un lado. A los lados, a los pulmones. ¿Esto qué es? Esternón. Y atrás tienes columna. ¿Qué implica tener columna y esternón? ¿Qué órgano tienes en el esternón y columna vertebral? Médula ósea. Si radias esa zona vas a disminuir el porcentaje de tu médula ósea. ¿Qué está atrás de parte del pulmón y corazón? Tienes que radiar el pulmón. ¿Cuánto puede aguantar el pulmón sin que se queme, vamos a decirlo, sin que tengas un daño irreversible? Luego sigue el corazón. No puedes radiarlo mucho, pero necesitas 5.000 Gauge para curarlo. Y atrás del corazón, grandes vasos. Bueno, el corazón, aorta, cava, bronquios, y por atrás, aparte de la columna, de los cuerpos vertebrales, ¿qué más tiene? ¿Qué tienen los cuerpos vertebrales? Bueno, la columna. Lo que va en el hoyito del cuerpo vertebral, un horrillito y luna. Médula espinal. ¿Cuánto puedes radiar la médula espinal sin dañarla? Es el movimiento de aquí para abajo. ¿Ok? Entonces, hablar y decir que le puedes dar radiaciones hasta 4.000 o hasta 5.000 grays, esto da una dificultad. Algunos pacientes, o tendrás que calcular cuánto es el máxima dosis que tolera el corazón, el pulmón, la médula ósea, la médula espinal. ¿Sí? Así es que para poder lograr eso, reducen las dosis, dan muchas dosis de radiaciones, lo dan en diferentes posiciones, adelante, atrás, de ladito, oblicuas, y se le puede agregar quimioterapia. Entonces la combinación de quimioterapia y radioterapia se le llama radioquimioterapia concomitante. Pues resulta que la radiación es muy efectiva, pero si no dañas todo lo demás, si no lo dejas parapléjico, insuficiente cardíaca, pulmonar y sin médula ósea. Y entonces tienes que combinar, bajan la dosis de radiaciones y le das quimioterapia junto con radiaciones a lo que se llama tratamiento concomitante. Y se ha demostrado que esto mejora la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Esto es una máquina de acelerador lineal y se puede establecer medidas de dar radiaciones de forma, se le llama conformacional, o sea, tratar de darle nada más al tumor, a la forma del tumor, y darle una suficiente dosis nada más en el centro. Lo importante de esto es que esta cosa se puede mover así de ladito. ¿Sí? Está así, se mueve. Y puedes dar fracciones de radiación en diferentes partes. ¿Pero qué más necesitas? Va a ser el esófago. Es un cuate que no ha comido en los últimos 4 meses porque está cerrado.
Tienes que darle de comer, ¿sí? Si es necesario meterle un tubo en la garganta, hacer una gastrostomía, va a ser antes que nada darle de comer, ¿sí? Es tu órgano por donde pasa toda la comida. Y para que te aguante la quimioterapia y radioterapia lo tienes que nutrir. Y entonces, señor nutriólogo, hazle una dieta, le pongo una sonda y todo tiene que pasar por la sonda. Si no aguanta la sonda o está muy cerrado, tengo que hacerle un hoyo aquí. Gastroenterólogo hace un hoyo aquí y aquí le pones una sonda, lo que se llama gastrostomía. Y ahora sí le seguimos. Y ahora sí, lo que voy a buscar, si es con cirugía, es el 90% de éxito del tratamiento y de que esté vivo a 24, 48 o 60 meses, como dice ahí. ¿Sí? O sea, como médico hay que buscar el máximo. No depende de nosotros, depende de la enfermedad. Pero hay que saber a quién le voy a ofrecer lo máximo y a quién ya no le puedo ofrecer más. ¿Sí? Entonces, la enfermedad T1, T2, sin ganglios, es más, hasta T3 sin ganglios, hay que proponerle una cirugía y después de la cirugía vemos si le damos quimio o radio. O bien una modalidad, primero le doy quimio o radio y después una cirugía. Pero mi objetivo debe ser su pronóstico de sobrevida. ¿Sí? Eso es lo que dice la estadística. Es como yo tratando de llegar allá. Con mi paciente, por supuesto. O mi paciente conmigo, mejor dicho. Tenemos que estar conscientes que los 2B, esta debe ser B grandote, perdón, esos son dos, Román, ahí, logra nada más eso. O sea, es relativamente triste, porque es una enfermedad altamente agresiva. Y vean cómo los 3, menos del 10 y el 4, es 0%. ¿Sí? Pues tenemos un caso clínico. Este es un señor de 49 años. Tiene todos estos antecedentes. Quizás de importancia nada más tenga pues, alcoholismo social, ni siquiera tabaquismo social, es ocasional, y que ha tenido una enfermedad tiene hipertensión y tiene pancreatitis. Y su único síntoma es disfagia al deglutir. O sea, así nada más. Ni siquiera le duele, no se ha quejado de dolor. Se le bajó el apetito. Presenta náuseas y ha vomitado en forma ocasional. Pero refiere que ha disminuido 3 kilos en 3 meses. O sea, 1 kilo por mes. ¿Sí? Esto es importante porque es nuestro signo pivote, o sea, lo que nos tiene que prender. Lo pesamos, lo medimos, vemos la temperatura, mire, todo está normal y está bonito. Temperatura, presión, frecuencia, ta. Lo revisamos y no vemos nada, no hay nada. A fin de cuentas, no tocamos el esófago. ¿Sale? Le pedimos un montón de estudios de laboratorio, lo que se les ocurre. Le ponen todas las rayitas. Y resulta que no tiene nada significativo, nada, todas las pruebas de funcionamiento hepático están normales, anticuerpos, creatinina, todo está normal, no hay bronca. Y hacemos una radiografía que no dice, ¿qué dice la radiografía? Nada, no sirve. Bueno, no es que no sirva, no ve nada. Y le pedimos una serie gastrodenal y ese es el resultado. Llegamos al diagnóstico, rápido. Esto. ¿Qué le vamos a decir? Se sientan enfrente de él. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Señor, tiene esto. ¿Qué es? ¿Qué sigue? ¿Qué le van a proponer? Hacer una endoscopia para ver la biopsia. Bien, ya se le envió la biopsia. La biopsia te dice, vamos a brincar esto. ¿Qué tal la biopsia? Entonces arriba dice, no lo vean todo. Pero la biopsia dice un adenocarcinoma y como tenemos duda le hacemos una serie, le pedimos algo que se llama inmunohistoquimia, que son estos marcadores. ¿Sí? Entonces nos confirman el diagnóstico. Es un adenocarcinoma pobremente diferenciado. O sea, ocupa pues parte del 90% del cáncer de esófago, no hay bronca. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra opción terapéutica? Nos saltamos la tomografía. Ahí está la tomografía, que ya la habíamos visto antes. ¿Qué les parece? ¿Qué proponemos? Está cerrado por completo. Por aquí no pasan. ¿Por ahí pasará la comida? ¿Por aquí pasa la comida? Entonces, ¿qué hay que proponerle?
una sonda para darle de comer. Primero, ¿sale? Segundo, nuestro tratamiento va a ser con intentos curativos o no. Si no vemos ganglios, sí. Entonces podemos hacerlo de dos formas. Primero cirugía, primero quimioterapia. Si le damos quimioterapia es para que el cirujano lo haga más fácil la cirugía. ¿Sí? Pero no es en lugar de, ok, le podemos dar todos estos, cualquiera de estos esquemas de tratamiento. Escogemos uno y le damos el mejor tratamiento que consideramos. El que está reportando mejores resultados es la literatura. Bueno, el número 1 es el que está reportando los mejores resultados actualmente. Y entonces tenemos que resolver todos los problemas de la quimioterapia. La toxicidad o los efectos colaterales en médula ósea, en tubo digestivo, en nervios periféricos, anemia, baja de defensas, infección, etc. En su momento lo llevamos a cirugía oncológica, le decimos, opéralo, amigo, te toca. ¿Sí? Y entonces ya lo mandan a hacer una serie de estudios, vuelven a reportar la tomografía, dice reducción del 50% de la masa tumoral. Y entonces el cirujano le tocará decir, ¿es candidato a cirugía? No es que lo opere, no es que lo intente operar, es que lo vaya a quitar. No sé si me explico. El cirujano cuando lo mete es porque dice, lo puedo quitar. No es saber si lo puedo quitar. A fin de cuentas es una cirugía donde vas a abrir de aquí a aquí. Y le vas a quitar el tubo. Y después, ¿cómo lo reconstruyes? ¿Sí? Entonces, el papel de cirujano no es menos meritorio. Al contrario, es muy meritorio. El paciente le hicieron una esofagectomía inferior y le subieron este pedazo de estómago. El estómago le quedó aquí arriba. Y bueno, afortunadamente le hicieron eso, una esofagectomía radical, abierta, un abordaje por toracotomía lateral, se la abrieron así, y le quitaron de aquí a aquí. Y le subieron el estomaguito aquí. Y entonces ahora tiene el estómago aquí. ¿Sale? Después de eso le dieron radioterapia y el paciente alcanzó una muy buena expectativa de vida con una sobrevida, ahorita no me acuerdo, sí, 3 o 4 años. ¿Ok? Entonces, quédense con que es una enfermedad difícil de tratar, rara, pero que tenemos que tener ¿cuál es la palabra? Eso, de pensar en ella cuando alguien te llega como único síntoma, baja de peso. ¿Qué horas son? ¿Alcanzamos a ver rápido el otro? ¿Eh? Ay, ¿qué dice aquí? Dile que no, no sé. ¿Qué la tienen en Zoom? ¿Están en Zoom? ¿Por qué no vienen los demás o qué? Lo usamos para hablar desde el proyector. Vale, vamos a ver cáncer gástrico. Rápido. Okay. Entonces, el siguiente órgano es el estómago y está por abajo del esófago, ¿no? Igual, todo lo que pasa por el esófago cae el estómago. Pero este es un órgano intraabdominal, por abajo del diafragma. Oh. Y debemos tener conciencia y estar enterados de qué órganos lo rodean. Pues aquí les puse hígado, vesícula, ¿cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama esto? Ok. ¿Qué es esto? El vaso. ¿Qué es esto? ¿Y acá? Ya se borró. Aquí. Vamos a hablar del ángulo colónico. ¿Del lado? Pues si está del lado derecho, pues se llama ángulo derecho, ¿no? Y este del lado izquierdo, pues el ángulo izquierdo. O le quieres decir ángulo hepático, ángulo esplénico. ¿Ok? Entonces, sabiendo la ubicación en la anatomía en general, el estómago se divide en 3 partes. El fondo, el cuerpo, el cuerpo y el ano. En pocas palabras. ¿Y eso para qué nos sirve? Para lo mismo que el esófago. Para hablar con propiedad. Y para poder hacer recomendaciones. Nuestro diagnóstico, igual, lo tenemos que fundamentar en algunos estudios de imagen. Y segundo, en biopsia.
Y no nos vamos a entretener mucho. Nos vamos a entretener aquí. Esta es la neoplasia. Esto de aquí. La vemos aquí. Es esto lo que está infiltrado. Esto no, esto es gas con medio de contraste. Un signo, antes de que duele el estómago, ¿qué puede hacer si no duele? Aquí les puse una gotita de sangre. Sangre. Sangrado. ¿Y la sangrado cómo se traduce? Nadie anda haciendo así. ¡Ay, hice sangre! Anemia. ¿Ok? Entonces, paciente adulto que está anémico debe ser nuestro signo bivoto. ¿Vale? Entonces, cualquier neoplasia que se origina desde la unión esófago-gástrico hasta el filo lo consideramos una neoplasia gástrica. Endoscopía va a ser nuestra pauta y nuestro objetivo va a ser biopsia. La frecuencia va a estar dada principalmente en los países del Asia. Y vean cómo la neoplasia más importante en Japón la neoplasia más importante en Japón es estómago. Y tienen incidencias altísimas, de 82 y 80 casos por cada 100,000 habitantes. Si tuviéramos una incidencia de 80 casos en Celaya, estaríamos hablando de que somos como 400 o 500,000. Póngale 500. 5 por 8, 40. 400 casos de cáncer gástrico al año veríamos en Celaya. Pero resulta que no somos japoneses, ni somos chinos. ¿Sí? Y esto tiene que ver, aparte de nuestra genética, con nuestros hábitos alimenticios. Otra vez, somos lo que comemos. Esta estadística sí es mexicana, aquí dice Registro Nacional del Cáncer de México. Y aquí lo que tendríamos que ver es que la incidencia nacional en general se ha aumentado en forma progresiva en los años 90 hasta la fecha. Así es que todos nuestros enfermos van a tener un aumento en la frecuencia de cáncer. Y tenemos que estar al pendiente para hacer diagnósticos tempranos. Aquí está México. Y para México están diciendo que tenemos una incidencia de 3 a 5 casos, que se alivia mucho porque no son los 80 casos que tiene Japón. Claro que nos hace medios inexpertos en cáncer gástrico porque es una enfermedad poco frecuente. Pero de todos modos, traducimos que es la tercera causa por cáncer, o sea que es altamente mortal. Es una de las neoplasias donde no hemos ganado mucho. Aquí tenemos que vigilar o pensar. Primero, hombres con mayor frecuencia, más que mujeres. 2, después de los 50 años. Y sin embargo, los diagnósticos tempranos sí han permitido que aumente la sobrevida hasta en un 20% en los últimos 20 años, 10 años. ¿Sí? Acá dice que los tumores proximales tienen mal pronóstico, o sea, los de arriba. O sea, va mejor los de abajo. Y ahorita van a ver por qué. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues parecidos a los del cáncer de esófago. A fin de cuentas, todo lo que pasa por el esófago cae al estómago. Pero hay algunos otros interesantes. Las exposiciones ocupacionales, el tener el grupo sanguíneo ARH positivo, no se sabe por qué, probablemente haya algún gen que esté implicado. La infección por Helicobacter pylori, este es un Helicobacter pylori, una infección. La resección gástrica, la úlcera péptica asociada no a Helicobacter pylori y esta gastritis o anemia perniciosa, una gastritis atrófica de origen autoinmune y que se manifiesta como una úlcera o metaplasia intestinal. Y la atrofia gástrica por sí. Entonces, parece que influye, además de los alimentos, algunas condiciones especiales. Entonces, también depende la historia familiar. Hay familias que tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad y puede estar relacionado a las alteraciones en ciertos genes que son los reguladores del ciclo celular. Y si ven, en primer lugar está el P53, el gen del APC, el CECI, el HER2, el CEMI, la C-caderina y la sobreexpresión del COX-2. ¿Cuál es el COX-2?
Pues ya lo vieron, rápido. ¿Cuáles son los inhibidores del COX? ¿Dónde están los COX? Cadenas de las prostaglandinas. ¿Sale? Pues parece que hay algo ahí, un gen que tiene regulación en todo ello. Los japoneses están expuestos a esto. Alimentos salados y alimentos ahumados. Ese es su principal factor de riesgo, aparte de la genética. Entonces, los japoneses se enferman más de cáncer de estómago por sus genes, pero por sus tradiciones de ahumar los alimentos como el sistema de conservación. En América, afortunadamente, en América, afortunadamente, hay una disminución de la incidencia del cáncer gracias a que tenemos una práctica de refrigerar y conservar los alimentos en refrigeración. Entonces, regresando a que somos lo que comemos, va a haber dietas que van a tener cierto papel protector y dietas que pueden ser más tóxicas. Entonces, los alimentos ricos en vitamina A, vitamina C y los refrigerados o alimentos frescos nos dan un papel de protección. Es una enfermedad que sigue ciertos pasos en su evolución y tenemos que entender que todo surge de una sola célula que tiene daño a uno de los genes y en el transcurso que va creciendo se van agregando otras mutaciones hasta que tiene capacidad de invadir y de desarrollar metástasis. Actualmente se considera que el cáncer de estómago no es un cáncer. Hay varios cánceres y se considera que hay un cáncer del fondo, uno del cuerpo y uno del píloro o de abajo, del antro. ¿Sí? Entonces dice aquí, el cáncer es una enfermedad heterogénea, no toda es igual. Y la primera división de todo esto fue cuando se dividió desde el punto de vista histológico en un cáncer difuso y en un cáncer intestinal. Y estas son las características, no nos vamos a entretener mucho, esto lo van a encontrar en cualquier libro. Esto tampoco voy a entretener. La histología, la más frecuente igual, déjenme contestar. Pues. Bueno. Sí. Bueno. Entonces el 95%, igual que el cáncer de esófago, va a ser el adenocarcinoma. Sí. Sí. ¿Qué hay? Ajá. Ajá. Sí, mándalo. Sí, sí lo puedes mandar a analizar, sí. Y si le tomas cultivo también. En alcohol, eso en alcohol. Pero tenías que poner unas laminillas y tomen una muestra en laminillas, como si fuera una citología cérvico-vaginal. Lo pones ahí, entonces mándalo así, entonces mándalo así en la jeringa, no vas a hay que mandarlo antes de la cita para que llegue ahí mismo y ellos hagan los extendidos. En la jeringa. Bueno. Bueno, ya se cortó. Se vuelve a hablar. Sale. Entonces, el 95% va a ser adenocarcinoma. Está bien fácil, se parece al de esófago. Pero aquí aparece algo muy importante. El 3% son linfomas. Y el 2% es esta entidad que se llama tumores del estroma gastrointestinal. Y después habrá unos más raros, poco frecuentes. Pero estos dos, ¿cuál será la importancia de hacer el estudio histológico? Porque el tratamiento va a ser completamente diferente. ¿Sí? Los adenocarcinomas los trato de una forma, los linfomas de otra. Y si es tumores gastrointestinales, de otra completamente. Tenemos que saber por dónde se va, que su extensión es transelómica, venosa, linfática. Transelómica pues tiene una alta capacidad de irse a los órganos de la cavidad abdominal y es frecuente la metástasis al ovario, que se llama tumor de Krukenberg, o al saco posterior, que se llama tumor de Blumberg.
Vía venosa, el órgano más importante va a ser el hígado. Y vía linfática, pues a toda la cadena ganglionar perigástrica. O multicéntrica, que tenga en varios lugares. Los síntomas, muy parecidos a los de esófago. No duele, nada más que sangra fácilmente. Los pacientes, hombre, que está anémico, no sean ingenuos, los hombres no reglan. Las mujeres reglan y se ponen anémicas porque reglan. Los hombres no. Hombre anémico tiene cáncer hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? Así. ¿Cuál es el estudio diagnóstico? Pues la serie gastrodenal otra vez. Va a ser nuestro primer elemento. El segundo va a ser la tomografía. Y aquí tienen imágenes, perdón. Aquí tienen imagen clara de un cáncer esofágico. Aquí está la masa. El medio de contraste es lo blanco. Y deben aprender a ver todo lo que lo rodea. Aquí está el hígado y aquí tiene metástasis en hígado. Aquí tienen una imagen de una serie gastrodenal y aquí tienen la correlación con la tomografía. Entonces, serie esofágico-gastrodenal, tomografía, endoscopía, va a ser lo esencial. Endoscopía con fines de biopsia y luego ya valoramos si utilizamos algún otro estudio. Ahí tienen otras dos imágenes. Otra imagen de un cáncer gástrico, acá arriba. Ahí tienen otra, esta ya la habíamos visto. Ahí tienen otra, y esta hay que buscarla. Aquí está, aquí tiene la rayita, esta imagen. Aquí tienen una imagen anormal. Ahí, esta no la veo. Es esto de aquí. Esta es la misma de la vez pasada. Y aquí está la endoscopía, como esperamos ver. Entonces, lo más importante es una pinza de biopsia, es que si lo mandamos a endoscopía es biopsia, ¿sí? Para establecer un diagnóstico histológico. Y después de un diagnóstico histológico, si podemos, vamos a llevar un diagnóstico molecular si es necesario, o sea, pedirle marcadores moleculares. Todo esto va a ser para establecer, en la mejor medida, la mejor opción terapéutica. Hay una clasificación desde el punto de vista de los endoscopistas que clasifican al cáncer en esta clasificación en Borman 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a cómo es el tumor. Quizás el más difícil es este. Este que es una bolita es fácil de repellizcar, pero este que está infiltrado no se ve. Y habitualmente esto cuando se infiltra y se tapa se llama linitis plástica. Igual que el cáncer de esófago, de acuerdo a la profundidad, si llega, nada más ocupa la muscularis y su mucosa, se le llama 1. Si lleva la muscularis, se le llama 2. Si ocupa toda la muscularis, llega sin rebasar la serosa, se llama 3. Y si rebasa la serosa, se le llama T4. Y eso nos va a ayudar a establecer un TNM. ¿Sí? Y el TNM, igual que en el esófago, nos va a ayudar a decir es una enfermedad temprana o una enfermedad tardía. Y entonces, enfermedad temprana, 1A, 1B y 2A, lo de este lado. Enfermedad tardía, lo de este lado, 3A, 3B y 4. ¿Para qué me sirve? Para tomar una decisión terapéutica. Los tempranos les voy a ofrecer el máximo beneficio terapéutico. Y este va a ser cirugía. Y los 3 y 4, manejo paliativo. ¿Sale? Esto nos lo vamos a brincar. Ok, la cirugía, como la más grande, el éxito de la cirugía de la mayoría de los cirujanos es hacer una cirugía tipo Billroth. Estableció este señor en estos años. Y quizás lo más importante es su concepto de cirugía. Aquellos que vayan a querer hacer cirugía. Se lo puse con amarillito. Dice, se debe operar solamente si se tiene alguna probabilidad de éxito. O sea, si tienes la certeza que lo puedes quitar. Si no lo puedes quitar, no lo operes. No tiene caso que le abras la panza y digas tú, no puedo. Para eso tenemos rayos X, tomografía, endoscopía, ultrasonido y si quieres hasta resonancia. ¿Cuáles son las condiciones que no son quirúrgicos? Ni siquiera lo tienes que hacer. Si tiene ascitis,
Si ves carcinomatosis o está distendido, si tienes ganglio de Virchow, supraclavicular izquierdo, si tienes el nódulo de María José, un nodulito aquí en el ombligo, si tienes el nódulo de Bloomberg, ¿saben cuál es el de Bloomberg? No, es en la línea media. Bueno, casi siempre es del ombligo aquí. Se toca un ganglito. O si tienes metástasis hepáticas. Pues la tomografía, el que veo metástasis, ya no se opera. ¿Sí? Pero no se opera porque no quiero, sino porque ya no hay beneficio. ¿Qué tipo de cirugía va a ser? Radical. Y la condición es gastrectomía subtotal, margen de 5 centímetros de límites quirúrgicos, disección ganglionar del primer relevo ganglionar y disección del segundo relevo ganglionar con disección de la serosa de la cavidad, de la transcavidad de los epiflones. Y luego la reconstrucción. O sea, le vas a quitar o este pedazo, o este pedazo, o este pedazo. Y luego le haces una reconstrucción como tengas entrenamiento. Disección ganglionar va a ser muy importante porque es lo que va a dar la pauta de pronóstico y además terapéutico. Entonces, tiene que aprender cuáles son los tipos de cirugía que se le puede ofrecer y la magnitud. Billroth 1, Billroth 2 o una Y de Rux. Pero todas tienen que llevar disección ganglionar selectiva. O sea, quitar todos los ganglios perigástricos del primero y segundo región ganglionar. ¿Sí? Aquí hay una forma de reconstrucción o lo que se puede hacer. ¿Sí? Y esta es nuestra pieza anatomopatológica. Muy importante. Pronósticos de cirugía o pronósticos para llevarlos a cirugía. Si tienen albúmina baja, tienen alto riesgo de fracaso y complicaciones y de mortalidad en las primeras 48 horas. Linfocitos bajos, alto riesgo de mortalidad en las primeras 48-72 horas. Y la localización del tumor. Entonces, estos dos están relacionados directamente con la sobrevida inmediata del paciente. Entonces, no lo vas a operar a ver si lo puedes quitar. Si lo vas a operar, es porque tienes la seguridad que lo vas a quitar. ¿Sí? ¿Ahora qué? La batería se está agotando. Ya vamos a terminar, computador. No te enojes. Segundo elemento terapéutico, quimioterapia. Con todos estos elementos, cualquiera de ellos. Y se puede hacer de tres formas. Antes de la cirugía, después de la cirugía y en forma paliativa. Antes de la cirugía se le llama neoadyuvante y es con fines de reducir el tumor y después una cirugía. Adyuvantes después de que lo operas y le das quimioterapia. Esto ha demostrado que mejora la expectativa de sobrevida hasta en un 50%. Entonces aquí tienes la ganancia en sobrevida para sobrevida global y periodo libre de enfermedad, o sea que no tienen las evidencias de enfermedad, es hasta de un 50% a los 3 años. Eso es lo que significa. Pues le haces una cirugía y le das quimioterapia. Le estás dando todo el beneficio que la enfermedad no regrese con un 50% de acuerdo a su etapa clínica en los siguientes tiempos. Que no es suficiente la quimioterapia, pues vamos a agregarle radioterapia. Y dado que ya tenemos estos aparatos nuevos, pues le vamos a dar quimio radio concomitante al hecho quirúrgico o antes de la cirugía. Igual hay que pensar que el estómago está rodeado de otros órganos y puede haber lesión a los órganos que están alrededor. ¿Sí? ¿Qué más podemos ofrecerle? Pues hay que pensar que todos los marcadores que están descritos moleculares, hay algunos medicamentos que pueden actuar en forma específica en ciertas moléculas. Y podemos utilizar antiangiogénicos y anticuerpos moleculares, como el Herceptin, o como el bevacizumab, el cetuximab, el panitumumab. ¿Cómo actúan estos? Es más, hay un cuarto elemento terapéutico que se llama inmunoterapia. Es estimular al sistema inmunológico para despertar a esta célula T que dice aquí inactiva y la pones en un estatus activo. Y vas a inducir una respuesta inmunológica contra las células tumorales. Ha demostrado que mejora la expectativa de vida y en los pacientes que tienen cáncer activo puede mejorar y prolongar la sobrevida. No los va a curar, pero sí mejora. Entonces, el tratamiento es diverso, pero tenemos que escoger a cuáles son
o tienen una opción terapéutica, mayor probabilidad de curación, y los que no. ¿Sí? Los que no los vamos a llevar a un tratamiento paliativo. Y el tratamiento paliativo puede ser desde quimioterapia, radioterapia, o nada más manejo del dolor de acuerdo a sus condiciones. Esta es la expectativa de vida desde la etapa clínica 0, 1, 2, 3, 4. Acá están abajo. Y esto lo leemos así. El 50% de estos pacientes estaban vivos a un año. ¿Sí? Estos, el 50% a año y medio. Estos casi llegan a los 2 años, casi. Estos un poquito más allá de los 2 años. Estos llegan casi a los 3 años o más. ¿Sí? Los leemos alrededor. 0, etapa clínica 1, 2, 2B, 3, a 1. ¿Sí? Ahí lo tienen de otra forma. Y eso se los voy a quedar a deber. ¿Cuándo tenemos la otra sesión? Me tengo, ok. Ya me hablaron del hospital. ¿Cuándo tenemos la próxima sesión? Sí. Sí. Los que pasan por cirugía de cáncer de estómago, ¿tienen mayor probabilidad de tener infección? Bueno. Sí, se cortó. Estoy en clase. Se cortó. Ahora, dame 5 minutos. Bueno, pues, sale. Sí, órale, pues. Sí, gracias. Bye. Sale. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Los que tienen cirugía de estómago, ¿tienen mayor factor de infección? ¿No? Por sí, no. Sí, el miércoles la siguiente semana, de 5 a 7 está programada. ¿Por qué Así se es. recorre? No, está bien. Ahí vemos este caso clínico y el otro. Ah, ok. ¿Le digo el tema de la siguiente? ¿Le digo el tema de la siguiente? No, sí lo tengo Ah, apuntado. ok, perfecto. Sigue páncreas y ya diría. Ujú. Podemos ver las dos juntas. Ok. ¿Vale?